elegantes. Buenas tardes. Vamos a empezar ya. Hemos esperado un poquito a ver si terminaban de entrar las personas que estaban fuera y yo creo que vamos a empezar el acto. En principio decirles que en nombre de la Junta Directiva del Casino quiero darles la bienvenida y las gracias por la asistencia a este acto a todas las consocias, consocios, familiares y amigos de todos los socios, escritor y presentador. Dentro de las actividades del casino, en la de actos culturales, una de ellas es la presentación de libros, aparte de otras muchas actividades, conferencias, actos de presentaciones de cine, etc. Hoy nos toca la presentación de uno de los libros de un autor, Paco Álvarez, que yo no conocía muy bien, pero después de estar enterando un poquito de qué va todo esto, la verdad que me ha dado una gran ilusión presidir este acto. Paco Álvarez es diplomado en marketing, geógrafo e historiador, aunque bien, según nos dice él, realmente lo que más está disfrutando es en el tema de historiador. Es un gran comunicador y ha escrito algunos libros un poco especiales. Para los que no conocíamos bien esto, me decían que es un hombre que se le puede calificar como romanólogo, no romanista. Me aclaraban que romanista es otra historia más ligada al derecho. Y luego, un tema muy, muy curioso que además me ha llamado la atención y estoy deseando oír su charla porque habla de que es uno de los grandes conocedores y nos ha descubierto que esto de las redes sociales, que estamos muy orgullosos, resulta que ya lo hacían los romanos, aunque parece ser que de otra forma. Bien, pues a Paco Álvarez nos lo va a presentar Carlos Bustos, que sabe mucho más de él que yo, desde luego, y que es licenciado en periodismo y también trabaja, me dicen que es un gran comunicador. Yo desde hoy voy a ir un poquito esto del podcast se llama Misterio El Centinela. Del Centinela. El Centinela del Misterio. O el Centinela del Misterio. O no. Les he prometido que voy a empezar a enterarme de eso porque me ha gustado lo que dicen. Bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Carlos Bustos, que es el que sabe más de todo esto y que sea el que nos cuente. Gracias. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Buenas noches. Empezamos mal. Buenas tardes, queridos romanos, queridos asistentes, queridas y sobre todo algún centinela que es verdad que veo por ahí. No sé, a la hora de presentar, no sé qué hago aquí, empezando por ahí, por una razón, porque este libro, escrito por ese señor, se vende solo y se presenta solo. No necesita de alaracas ni de parabienes. Por una razón muy sencilla. La historia, bien sea historia romana, bien sea la historia de España, bien sea la historia del mundo, la historia, no sé por qué, estamos empeñados en cargárnosla. Yo recuerdo cuando estudiaba, allá por el Paleolítico, que tenía algún profesor de historia que ponía mucho empeño en que los alumnos odiáramos esa asignatura. Bueno, pues Paco hace justo lo contrario. La historia, según quien la cuente y cómo se cuente, puede ser fantástica o puede ser tediosa. Y en recuerdo a esos profesores, a aquel profesor en concreto del internado del Colegio de San Servando de Toledo que estaba empeñadísimo en que odiáramos la historia, decirle
que muchos profesores de esa asignatura tendrían que ser como Paco por cómo la cuenta, por cómo la transmite, por cómo la hace divertida, que eso es importantísimo, y cómo la carga de credibilidad. A mí, sinceramente, estos programas de historia con los que he tenido el placer de colaborar, de tener como colaborador a Paco en el Centinela del Misterio, he aprendido un poquito más a amar la historia y, sobre todo, cosas increíbles, me las he creído. Yo que no me creo nada. Cosas increíbles, me las he creído. Dicho esto, yo no soy el protagonista de esta historia, el protagonista de esta historia y de esta presentación son ustedes, pero sobre todo Paco Álvarez, el romano, que le cedo la palabra, y lo que sí les digo es que queremos que esto no sea aburrido y que sea interactivo. Todas las preguntas que se les ocurra, háganlas, porque si no las responde él, no se las va a responder nadie. Paco, bienvenido y enhorabuena. ¿Por dónde empezamos? ¿Me oye? ¿Me se oye? Sí. Ahí mejor. Bien. Por los romanos. No, empezamos. Es de bien nacidos ser agradecidos. Agradecemos en la persona de don Ángel Herraiz y de don Florencio Pérez, que está aquí, mi amigo y vecino, la oportunidad de estar en este marco incomparable, de verdad. O sea, de estar en un sitio tan maravilloso como es el Casino de Madrid. En un edificio que se hizo, antes estaba viendo, el casino lleva desde 1836 y este edificio lleva desde 1910, o sea, estamos en un sitio que es historia, ¿no? Estamos en un sitio que es tan historia que a lo mejor cuando hacía 80 años que se había fundado ya el casino y que todavía no podían entrar mujeres, hay un pasadizo por ahí detrás que alguien me enseñó por donde entraban a veces, entró, o hay un cotilleo que dice que una vez entró Mata Hari, que había quedado con un embajador francés o algo así, y que en una... ¡Ay, va! ¡Se ha hecho la luz! Fiat Lux, todo mola, sí, sí. Ahora me voy a poner a sudar. Bueno, en fin. Estábamos con Mata Hari, imaginaos Mata Hari, 1916, bajando estas escaleras del edificio recién hechas. Había un espejo en uno de los descansillos, dicen, es un cotilleo esto que os cuento, que el espejo se hizo añicos, porque nunca había visto a una mujer, y mucho menos a una mujer como Mata Hari. Vamos a dejarlo en leyenda o cotilleo, pero bueno, lo que sí quiero contar con esta historieta es el que nos demos cuenta de la suerte que tenemos de tener una institución como el Casino de Madrid y que tengan las puertas abiertas a la cultura, incluso a imberbes que hablamos de Roma. Pero bueno, y evidentemente también agradecer a mi amigo el Centinela del Misterio, al que aprovecho para poneros, él ya lo sabe, pero vosotros, los que todavía no tenéis el libro, a lo mejor no lo sabéis, se le menciona en una página. El que adivine en qué página se menciona a Carlos Bustos, pues que me escriba y le contaré un cotilleo del Centinela del Misterio. Mira cómo se ríe Davinia. Sí. Que va a ser un hasta aquí hemos llegado. Y bueno, o sea, yo qué sé, tampoco me quiero enrollar mucho, así que voy a empezar por el principio, ¿no? En el principio era el verbo. No, a ver, en el principio se supone que tenemos la prehistoria, la protohistoria y la historia, ¿no? La prehistoria es cuando nadie sabe escribir. Es una época muy larga y muy aburrida en la que una pedrada valía más que 1000 palabras, a lo mejor. Pero como nadie sabía escribir, nadie escribía nada de los otros, entonces era aburridísimo, no había cotilleos, nadie... ¿Qué sabes del vecino? Ni idea, porque no hay nada escrito, entonces no tiene ningún sentido. Luego ya vino la protohistoria, que es cuando unos saben escribir, pero otros no. Entonces ahí, por ejemplo, pues ya sabían escribir, obviamente, la gente de Mesopotamia, los egipcios y tal, no se entendía nadie, da igual, hacían dibujitos. Y luego empezaron a escribir más gente, los fenicios, los griegos... Y entonces ellos hablaban de gente que todavía no sabía escribir. ¿Y cómo les llamaban? Pues claro, esa gente que no sabía escribir eran normalmente melenudos que iban por ahí, por Europa, diciendo bar, bar, bar.
Entendemos que estaban buscando un bar, pero no sabemos más. Entonces les llamaron Baros, como es lógico. Y entonces, bueno, ahí es la protohistoria. Unos escriben de otros, pero no todo el mundo sabe escribir. Empieza a haber algún cotilleo, pero pocos. O sea, pocos porque eso, si total lo van a leer 4 personas, pues ¿para qué vas a cotillear? Luego ya viene la historia, que ahí es cuando la mata, y ahí es cuando de verdad empieza todo el mundo sabe escribir. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo en cuanto sabe escribir? Escribir algo malo del vecino. Ya está. Eso lo hemos visto siempre. O sea, quiero decir, hace el siglo pasado todavía Levi Strauss, el de los vaqueros no, el otro, el tío que escribía, fue a una aldea por ahí, y le dijo, oye, ¿hay cotillas entre vosotros? Y tal. Y ellos dijeron, no, nosotros no. Ahora, la tribu de al lado, ¡buah! Son unos cotillas, macho. O sea, todo el día chismorreando, no te puedes imaginar. ¿Qué me dices? Sí, bueno, vale. Entonces Levi Strauss fue a la tribu de al lado y le dijo, ¿vosotros sois cotillas? Y dice, no, nosotros no. La tribu de la que vienes, esa sí que son unos cotillas. Bueno, en resumen, nadie es cotilla, pero todos somos cotillas. O sea, afortunadamente, una de las cosas que estamos celebrando con este libro es que desaparece un programa en una cadena de televisión dedicada... Es casualidad, ¿eh? No, aprovecho para desmentir que es casualidad que haya coincidido. No tiene nada que ver que haya coincidido que salga este libro con el fin de ese programa. Al cual no vamos a mencionar, de esa cadena de la cual no vamos a hablar, porque luego todos se sabe, son cotillos. El caso es que, quiero decir, ese programa se ha ido a la porra por muchas circunstancias, entre otras cosas porque ya no necesitamos intermediarios entre nosotros y los famosos, porque, como ha comentado don Ángel Herraiz, los romanos ya tenían, evidentemente, redes sociales. No es que lo diga yo, hay un tío que cito en la bibliografía, que es un inglés y, por lo tanto, hay que tenerle mucho respeto porque escribe en un idioma bárbaro, que tiene un libro escrito que se llama, Tom Standage, se llama, está en la bibliografía, para quien esté interesado, Writing on the Wall, Social Media, the First 2000 Years. O sea, es decir, redes sociales los primeros 2000 años. Y es que, evidentemente, desde el momento en que, no sé si fue Robin Williams que dijo, si tú pones un muro, alguien escribirá en él. Y entonces fue a Pompeya y vio que en los muros había preguntas y respuestas. Había en una taberna, había una frase de uno que estaba enamorado de la tabernera y decía, pues yo qué sé, Pepe ama a Loli la tabernera. Y otro tío escribió debajo, deja en paz a Loli, no te hace ni puñetero caso y tú eres muy feo. Y entonces el otro escribió otra vez después, ¿pero tú quién eres? ¿Para qué te metes? Y el otro, y así, quiero decir, hay un diálogo ahí digno de cualquier hilo de Twitter o de cualquier red social. Y es así, o sea, y no solo eso, obviamente estaban los subrostari, que esto sería la rostra, ¿no? Un sitio, un escenario donde la gente subía a hablar, como el Hyde Park Corner, si queréis, o sea, la gente subía y hablaba, normalmente los políticos o gente que quisiera vender algo y tal. Y había unos señores que se dedicaban a trabajar en base a lo que escuchaban que se dijera en ese escenario, en esa tele. Los llamaban subrostari, pero también los llamaban striloni. Luego os explico por qué. Subrostari porque vivían debajo de la rostra, ¿no? Entonces, cuando alguien decía algo digno de ser repetido, pues ellos lo anotaban con mejor o peor habilidad y lo repetían en otro lado de la ciudad. Porque si os acordáis de la serie esta de HBO, Roma, al principio salía el praeco, que se ponía así, que es el pregonero, ¿no? Y hablaba, pues se hace del orden de César, que se sabe, que no sé qué, tal. Se ponía así muy digno. Entonces, bueno, pues los subrostari escuchaban al praeco y se iban a otro sitio, que no fuera la rostra, al mercado o a donde fuera, otro sitio donde hubiera gente por los bares, a repetir lo que había hecho el pregonero. Pero aparte de repetirlo, y ahí es donde estaba el negocio, añadían una cuña publicitaria. En serio. Era radio, solo que gritada. Por eso estrigioni, ¿no? Estridente. O sea, los tíos iban al mercado y decían, el César dice que hemos conquistado la Galia y no sé qué. Y por cierto, en el bar del casino tenemos el vermú en oferta los días. Pues, y de eso vivían. Claro, o sea, y eso es la radio. Eso es la radio sin antena.
Tenemos aquí muchos compañeros de radio y compañeras. Y sí, antes la radio era ir gritando por las esquinas y hacerte tú la cuña y a ver si así vivías de ello. Eso era una red social. Otra red social es el amigo Clodio, del cual se habla mucho en este libro, porque ¿Clodio es un muchacho excelente? No. Claudio es un muchacho que era un poquito gamberro y bastante pijo, y no se le ocurrió otra cosa, que había una fiesta, una solo, en Roma, a la que no podía acudir un varón de ninguna de las maneras. Siempre se celebraba en casa de la mujer de un magistrado y hasta las mascotas que fueran machos, eran expulsados esa noche de la casa. Era una fiesta que duraba toda la noche, la bona dea, la buena diosa, que se renovaba un poco pues, los pactos entre la diosa y las mujeres que estuvieran embarazadas de Roma, etcétera, etcétera. Tal. Vale. Entonces, no se le ocurrió otra cosa. Bueno, a todo esto, Julio César era pontífice máximo, por lo tanto residía en la casa de las Vestales, estaba casado con Calpurnia, y entonces dijeron, oye tío, ya que eres, además era ese año no sé si era pretor o algo así, entonces se celebró la fiesta en su casa, en la casa en este caso, bueno, en la casa de las Vestales, y lo presidía su mujer y la madre de Julio César. Y no se le ocurrió otra cosa al bueno de Clodio, que claro, ¿qué es lo que hacen las mujeres cuando están solas? Eso es algo que todos hemos querido saber más pronto o más tarde, ¿no? Incluso cuando se están arreglando. ¿Cómo es posible que tarden tanto? ¿No? Como dice mi hermana, dice, si te he dicho que voy a estar en 5 minutos, no hace falta que me preguntes cuánto falta cada media hora. Pues eso. Así es. Entonces, bueno, esto ya pasaba entonces. Marco Terencio Barrón dice, ya sabéis cómo son las mujeres, 100 años para prepararse y arreglarse. O sea, eso ocurría entonces, ahora ya no, ¿vale? Pero entonces ocurría. Y bueno, lo que iba. Pues no se le ocurrió otra cosa a Clodio que disfrazarse de citarera o guitarrista y estar por ahí en la primera planta y tal. Y entonces una chica del servicio quiso bailar con ella, ya era de noche, era muy de noche, y entonces pues a la hora de cogerle por las manos dijo, uy, estas manos no son de chica o no son de chica decente. Y entonces pues dijo, empezó, un hombre a gritar, Dios santo, tal, se acabó la fiesta, una movida de narices, a Clodio lo cogieron preso. Luego en el libro os explico qué es lo que pasó con él, y esto no os voy a aburrir con eso, os quedáis con las ganas. Y el caso es que quiero decir, pues Clodio no era buena gente, se habla mucho de él. Se habla también de Clodia, una chica mona que se hizo muy famosa en Vallas, Vallas era como Ibiza, pero a solo 8 días de Roma, porque claro, estaba a unos 240 kilómetros, más o menos. Entonces la gente se iba a Vallas porque pillaba muy a mano de vacaciones y era un resort que, perdonad el anglicismo, que es el primer sitio del que sepamos que se hacían souvenirs. En el Museo Arqueológico de León, nuestro León, por ejemplo, se conserva un vaso que se ve una preciosa vista, un vaso de cristal, que se ve una preciosa vista de la costa de Vallas y un tío bebiendo y una frase del estilo de vive bien, wow, cha, viva Vallas o algo así, ¿no? Sería el eslogan. Quiero decir, se conservan más souvenirs de ese sitio, o sea, se conservan. Imaginaros lo que es que alguien, eso, no sé, guarde un recuerdo de Benidorm 2000 años después, o sea, y que esté en un museo, ¿no? Entonces, pues el sitio molaba y había fiestas en la playa, había fiestas en los yates, había fiestas en todos lados. De Vallas decían, no me acuerdo quién fue, si fue Séneca que dijo, dice, a Vallas las chicas las matronas van a jugar a que son solteras y los chicos van a jugar a que son doncellas. O sea, quiero decir que era un poquito la perdición absoluta del Imperio Romano. Y la gente pues iba ahí y se lo pasaba muy bien. Pero claro, daba muchos cotillos. Y ahí Clodia se hizo famosa, pues entre otras cosas, porque acusó a uno de sus amantes de intentar envenenarla, a un tal Celio. Y entonces a Celio lo defendió Cicerón, que era amigo suyo, y Cicerón aprovechó el juicio para poner a la pobre Clodia a caer de un burro, lo cual no sabemos si es cierto o no es cierto todo lo que se decía de ella, pero decían que la llamaban Nola, que quiere decir la que nunca se niega.
y no sabemos a qué. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no vamos a hablar mal de una dama romana que no se puede defender ahora. Y bueno, el caso es que cotilleos ha habido siempre, me he ido un poquito por los cerros de Úbeda y por las costas de Vallas, cotilleos ha habido siempre y la historia está llena de cotilleos. O sea, no sé en qué momento nos creímos que la historia era solemne, era algo, sobre todo la historia antigua, era algo que había que hacerle caso. Cuando, si escuchamos a Heródoto, Heródoto es el primer historiador de la historia, digo yo, ¿no? El primer historiador. Él dice, cuando fui a preguntar y a buscar testimonios, encontré que nunca me decían la verdad, que me daban versiones diferentes, versiones interesadas, versiones incoherentes, versiones incompletas. Y eso lo decía Heródoto entonces, sobre lo que él preguntaba de las guerras médicas, o sea, que habían pasado hace 4 días. Entonces, ¿cómo narices nos pensamos nosotros que leyendo Suetonio, Tácito y toda esa banda, Dion Casio, Flavio Josefo, Plutarco, cómo pensamos que lo que nos dicen es cierto? No necesariamente, es más, no necesariamente si a Suetonio le diéramos ahora mismo un ejemplar de los 12 Césares y le dijéramos, toma chaval, este es tu libro, a lo mejor lo ojearía y dijera, esto no lo he escrito yo, porque claro, acordaros, el teléfono estropeado, todos hemos jugado el teléfono estropeado, pues imaginaos un libro que es copiado a mano, cada vez, cada siglo, cada vez que se estropea el original y cada vez le vamos añadiendo algo para que sea más interesante, algo para que el siguiente que lo vaya a leer lo copie otra vez y así sobreviva. Entonces, quiero decir, y luego llega la imprenta por fin en el Renacimiento y hacemos una copia nueva. ¿Vale? Y se hacen otras versiones, etcétera, etcétera. Y en el caso de los 12 Césares de Suetonio resulta que un poco lo que escribió Suetonio fue el bestseller desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII. Entonces, todo lo que pensamos que sabemos de los Césares es lo que escribió él, cuando precisamente el libro se llama Los 12 Césares y de los 8 primeros habían muerto 100 años antes de que él escribiera y él no tiene. De Claudio, por ejemplo, dice, yo de Claudio no sé nada y no he visto ningún documento que hablara del Principado de Claudio. Ahora bien, Claudio era tonto, olía mal, moqueaba, pero tronco, si me acabas de decir que no lo conoces de nada, que no sabes nada, entonces da igual, porque luego hemos visto todos en una serie que Claudio era muy tonto y tartamudeaba, ¿no? Gran serie, Yo Claudio. Y también ahí vimos que Claudio hizo de portero de un burdel que organizó Calígula. ¿Dónde sale eso? Eso no sale ni en Suetonio, macho. Eso no sale ni en el caso. O sea, pero da igual. Nos imaginamos a Calígula como un tío chungo. ¿Por qué? Porque ¿quién hacía de Calígula? En la película de Calígula, la de Tito, Tito, el italiano, no me acuerdo, el que hizo Salon Kitty, que es un italiano que hizo 2 películas pseudopornográficas, una es Calígula y otra es la de Salon Kitty, que era sobre salones y chicas de la vida alegre en la época nacionalsocialista, una época muy divertida. Y pues Calígula, el que hacía de Calígula era Malcolm McDowell, que es el que hacía de Alex en La Naranja Mecánica. Entonces, tío, ¿cómo no nos va a caer mal Calígula si es Alex? O sea, ¿lo habéis visto? Es Alex, tío, es Alex. Cuidado con él. Entonces, bueno. El caso es que miro a Carlos se ríe como diciendo, ¿qué tonterías está diciendo este marica? Y bueno, no sé, luego os cuento una anécdota o algún cotilleo. Oye, déjame que vayamos a los orígenes. ¿En qué se basa usted, don Francisco, para decir que Roma ya de por sí, vámonos a los orígenes de los tiempos, fue fundada sobre un chisme, sobre un escándalo? Sobre un escándalo, desde luego. El rapto de las Sabinas. Por ejemplo, el rapto de las Sabinas, los que seáis así, yo y mayores, ¿os acordáis de 7 novias para 7 hermanos? Pues 7 novias para 7 hermanos, gran musical, una película que duraba como 18 horas, más o menos. Esto está basado en el rapto de las Sabinas. ¿Y qué pasa con las Sabinas? Claro, el tema es Rómulo y Remo, qué majos, vale, están ahí encima del edificio ahora de Wow, de lo que fue el Hotel Roma, en la Gran Vía, preciosa la loba, pero cuando fueron un poquito más mayores, Rómulo mató a Remo, para empezar. Y luego ya Rómulo dijo,
yo quiero hacer una ciudad, ¿y cómo hago para que venga la gente aquí a vivir? Dijo, pues voy a hacer un asylum. Y entonces, en lo alto del Capitolio, que por cierto se llama así porque dicen que haciendo el templo de Júpiter Capitolino, Júpiter óptimo máximo, aparecieron unas cabezas, capita. Entonces, de esos cráneos que aparecieron en la colina del Capitolio, viene el nombre de capital, de todas las capitales del mundo, por ejemplo, y de las letras mayúsculas, y todo, de unos cráneos enterrados. Bueno, vale, volviendo al cuento original, pues entonces dijo, pues asilo, aquí esto es iglesia, sagrado, el que venga a mi ciudad, el que cruce las murallas de mi ciudad, está libre y yo le defenderé y tal cual. Entonces se juntaron todos los malos de todo el Lacio, ¿no? Todas las bandas latinas, pero las de verdad, macho, cuando una banda latina hablaba latín, o sea, no ahora que cantan reggaetón y cosas, no. En fin, esas sí que daban miedo. Entonces, claro, se juntaron ahí todos y tal, y un día estaban ahí, Rómulo, tío, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Y dice, que no hay pibas, que no hay pibitas, tío. ¿Cómo que no hay pibas? Claro. Es verdad, macho, o sea, que hemos hecho aquí asilo, no sé qué tal, aquí 800 tíos y no hay pibitas. Claro. ¿Y qué hacemos? Y dice, pues en plan, y si hacemos una fiesta, tío, ¡una fiesta! ¡Qué buena idea! Vamos a hacer una fiesta, invitamos a todos los vecinos. Invitaron a los pueblos vecinos, llegaron las chicas, los chicos y tal, y cuando estaba ya todo el mundo por el quinto, sexto calimocho, secuestraron a las chicas y se subieron todos arriba al Capitolio. Y entonces, joder, empezó una guerra, los sabinos les declararon la guerra y no sé qué, y dice la leyenda que al final las chicas se interpusieron entre sus raptores y sus familias y evitaron la masacre. Luego al final Rómulo se hizo amigo del rey de los sabinos y tal. Pero el caso es que nuestra civilización está basada en un rapto múltiple de mujeres aprovechando una fiesta. Oye, Paco. Es así. Venga, fuera mitos. Fuera mitos. Fuera mitos. Julio César, un patán descerebrado, y era el más famoso de los romanos, un desecho humano prácticamente, y Cleopatra, fea, pero como un dolor de tripa. Y sin embargo nos han vendido la borrica de que Cleopatra era una belleza estratosférica, porque siempre la han interpretado en el cine o incluso en las fotos. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya Netflix ya no es tan guapa. Si tenéis Netflix... Ahora será de color. Ahora es de color oscuro, y aparte de eso, el problema de la serie no es ya que si Cleopatra es negra o no es negra, perdona que te interrumpa, sino que sale con dos... ¿quién sabe aquí de Egipto? Que no me acuerdo cómo se llama las dos... No, pero en vez de salir con las dos coronas, sale con dos cobras en la corona. En vez de con una cobra y un buitre, que no me acuerdo cómo se llaman, Bekhmet y Sekhmet, o lo que sea. No, eso no es. Pero bueno, el caso es que salir con dos coronas es como si un guardia civil de tráfico llevara dos águilas. O sea, es totalmente una burrada. Pero bueno, en fin, continuemos. No, eso, que nos han vendido esa burra de cómo era realmente. Julio César era prácticamente como un cerebrito, como un auténtico Séneca, si se me permite el símil, y que Cleopatra era un bellezón porque la encarnaba, por ejemplo, se me viene a la cabeza Elizabeth Taylor. Todo mentira, porque una era muy fea y el otro un patán descerebrado. Bueno, el caso es que no sabemos nada. Ahí, esa es la movida. Y el caso es que deberíamos de estar contentos con que no sabemos nada. Y yo, al final de mi libro, ya que hemos venido a hablar de mi libro, hablo un poco de que tenemos que intentar ser como niños cuando nos acercamos a la historia. O sea, tenemos que intentar aprender. Estamos en el camino, estamos aprendiendo. Es probable que nunca sepamos todo, ni la mitad de la historia antigua, ni de Roma, ni de nada, ni de Julio, hasta que no tengamos una manera de viajar en el tiempo. Pero por eso tenemos que acercarnos pues, con más cuidado. O sea, ¿qué es lo que sabemos de Julio? Básicamente lo que dijo él. En la Guerra de las Galias, tú te lees la Guerra de las Galias y dices, guau, este tío macho, este sí que era un general buenísimo. O da igual, en la segunda parte, en la Guerra Civil, de Guerras Civiles. Tío, macho, el que hacía todas las frases, todos los buenos eslóganes, o sea, los mejores retweets de la historia. Beni vidi vici, alea iacta est, todo, frases, eslóganes que ya los quisieran Nike o Nike, o como se diga ahora, para su publicidad. Entonces, quiero decir, Churchill también dice, no me preocupa cómo la historia va a hablar de mí, porque yo pienso escribir la historia. Entonces, Julio César hizo un poco eso. Que era bueno, hombre, yo le admiro infinitamente. Yo me parece que no es solo que resolviera
grandes problemas de los que tenía una república, de un pueblo que no podía funcionar ya como tal, porque era un imperio. Pero Dios me libre de hablar bien de un dictador. Y por otra parte, aunque sea un dictador perpetuo como Julio, y por otra parte, sería curioso saber qué hubiera pasado cuando le mataron, faltaba 2 días para que invadiera a los partos. Si después de la helenización que hubo en Arabia Pétrea y todo lo demás, si esa parte se hubiera incorporado a Roma o a la ecúmene, o a la ecumene, como donde queráis poner el acento, en el siglo I después de Cristo, a lo mejor Irak, Irán, Persia, Arabia Saudí, el islamismo, etcétera, etcétera, a lo mejor había cambiado la historia del mundo. Pero también podría haber cambiado la historia del mundo si, como decía Blaise Pascal, en el siglo XIX, si la nariz de Cleopatra hubiera sido distinta. Eso todos los que hemos leído Asterix lo sabemos, por lo menos. Entonces, que por cierto, Asterix es un documento tan bueno como cualquier otro para saber algo sobre Cleopatra, porque ahí sí que, si lo otro lo escribió Julio, lo de Cleopatra lo escribió el hijo adoptivo de Julio, Augusto. Y luego Plutarco. Bueno, básicamente la Cleopatra que conocemos es la de Plutarco en las vidas paralelas. Que Plutarco se inventa un montón de cosas. Esta tarde estábamos hablando Uchi y yo, mi mujer, hola, y esto sobre la escena famosa en la que Julio César y Cleopatra se conocen, que todos la sabemos, ¿no? Llegan unas alfombras y desenrollan una alfombra y ahí venía Cleopatra escondida. La historia es muy bonita, queda preciosa en el cine, lo que tú quieras, y sobre todo si sale Elizabeth Taylor. Pero, ¿de verdad el dictador perpetuo de Roma, después de que hayan matado a Pompeyo, está solucionando cosas en el Palacio de Alejandría y llega un tío que vende alfombras y pase, y desenrólleme aquí las alfombrillas, paisa, barata? Que, hombre, por favor, seamos serios. O sea, quiero decir, esa historia es creíble, es bonita, puede que sea creíble, da igual, ¿qué más da? O sea, y luego todo lo demás, se bañaba en leche de burra Cleopatra, ese mito ni siquiera es de Cleopatra, ese es de Popea, la mujer de Nerón, da igual, se bañaba en leche de burra, vale. ¿Tenía tantos amantes? Hombre, eso lo dijo Augusto, porque Augusto, claro, Cleopatra era madre de Cesarión, hijo natural de Julio César, alguien que a la larga le podía hacer sombra. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Bueno, luego ya se cargó al chaval directamente, pero de camino lo que hizo fue promover que, como Cleopatra se acostaba con todo el mundo, el hijo no tenía por qué ser de Julio necesariamente, con lo cual, vale. Es más, ese mito que inventa Augusto, de que si Cleopatra era promiscua, Boccaccio en el siglo XIV escribe un libro estupendo que se llama De Mulieribus Illustribus, el cual os recomiendo encarecidamente, es aburridísimo, pero habla muy mal de Cleopatra. Dice que Cleopatra era tan promiscua, que acostarse con ella costaba la vida, pero aún así había mucha gente que me da igual, a mí me matáis, pero mañana, hoy me acuesto con la reina. Bueno, pues así es. Pero qué tontería, ¿eso qué sentido tiene? Además, un tío que lo escribe en el siglo XIV, que evidentemente no sabía muy bien ni dónde estaba Egipto, pero bueno. Y lo de que si se bebía perlas disueltas en vinagre, todo, absolutamente todo eso es propaganda de Augusto, que luego escribe Plutarco 150 años después, que luego pasando por Boccaccio y por toda la gente en la Edad Media que pone a Cleopatra como una mujer con poder, que podía haber cambiado la historia del mundo, porque eso es lo que dice Pascal con respecto a la nariz. No es si Cleopatra era guapa o no era guapa, es que si Cleopatra no hubiera mirado a Marco Antonio, tendríamos que escribir otra vez este libro y todos los demás, porque la historia habría cambiado definitivamente, y es por una mujer, por una sola mujer. Entonces hubo mucha gente que en la Edad Media no le hacía mucha gracia eso. Y luego ya llega Shakespeare y ya nos pinta una Cleopatra que se ríe de sí misma. Hay una escena que dice, en el futuro hará de ti, está hablando con Marco Antonio, ¿no? En Marco Antonio y Cleopatra, la obra de Shakespeare, dice, hará de ti un borracho y de mí un joven imberbe de voz aflautada. Porque ya sabéis que los ingleses, que son muy modernos, no permitían que las chicas actuaran en la época isabelina, en el teatro. Y entonces, quiero decir que todo lo que sabemos de Cleo es básicamente inventado. ¿Eso nos quita a Cleo? No, la Cleo que creemos que es la que tenemos en la cabeza. Es como
yo creo que lo he dicho ya más veces porque me repito mucho y como somos siempre los mismos amigos, lo de cuando Hergé hizo las primeras películas de Tintín y las naranjas azules y todo eso, le escribió un lector de Tintín que le dijo que no le habían gustado nada las películas porque en esas películas Tintín hablaba distinto que en sus libros. Claro. ¿Por qué? Porque le hemos dado nuestra voz a Tintín y a todo lo que hemos leído. Y a Cleopatra, pues si la Cleopatra que nos gusta es Liz Taylor, ole, ¿qué más da? Si no tenemos otra. ¿Sabes? Si me dijeras, no, bueno, es que está esa, pero luego está la de Netflix. La de Netflix, tío, o sea, no. Oye, Paco, en el capítulo Palo V, el 4, del libro, aprovechando que estamos en época de elecciones, yo te quería hacer una pregunta un poco, pues ya sabes, con maldad, porque si no, no seríamos quien somos. Claro, claro. ¿Tú quién crees? Porque hablas en ese capítulo, cuidado, yo no estoy aquí para hacer spoiler, de lo que se trata es de que lo lean y que lo compren. Que lo compren y que lo lean, pero no. Primero que lo compren. Pero déjame, hablas de que cómo ganar unas elecciones porque eres del que menos cotilleos se cuentan. La pregunta con maldad es, de todos los candidatos, candidatas, candidatos que tenemos ahora en el panorama político español, por no denominarlo de otra manera. ¿Qué pregunta? ¿Cuál es el que más se asemeja y del que sacarías un paralelismo de decir, joder, este se ha ido a los ancestros romanos para ganar las elecciones? Porque es cierto que las campañas electorales, sí. ¿Quién las inventaron? Los romanos. Pues ya está. Los romanos. Como todo. De hecho, la palabra candidato, como todos sabéis, viene de que los que se presentaban a una oficina pública en Roma se vestían con una toga blanca, una toga cándida. Por lo tanto, eran candidatos. Y lo siguen siendo, ya no se visten de blanco y además tampoco son blancas sus intenciones. Pero el tema es el siguiente, o sea, el tema es que todos los políticos tienen mala fama, desde siempre. De hecho, Cicerón dice que es mala gente quien se junta con políticos. ¿Hay algún político en la sala? Bueno, y lo dice Cicerón, no lo digo yo. El caso es que Cicerón ganó las elecciones porque concurría contra Catilina, Lucio Sergio Catilina. Algunos hemos tenido la desgracia de tener que traducir a Salustio y no sabemos más o menos todo lo de ¿no? Quos que tanden abutere, Catilina, patientia nostra, etc. Bueno, total, que tenía peor fama Lucio Sergio porque no se le ocurrió otra cosa, era muy populista y empezó a hacer promesas de todo tipo, en plan de las hipotecas están muy caras, no os preocupéis, si me votáis a mí, anularé las hipotecas de todos. ¡Oh, estupendo! Tal. Y entonces, claro, los poderes que son, dijeron los influencers, entonces, los influyentes, dijeron, joder, este tío no puede ganar. Y dice, ya, pero es que el que se presenta contra él es Cicerón. Y dice, ¿Cicerón? ¿Quién es Cicerón? Cicerón era como Paco Martínez Soria, recién bajado de Atocha, con las gallinas, bueno, con una oveja en este caso, un tío que venía de Arpino, que es como el que viene de un pueblo de Aragón, y de un pueblo chungo de Aragón, y que le había mandado su padre, venga, toma, llévate ahí toda la herencia y tal, para que a ver si llegas a algo. Y el tío llegó, por distintas razones, se podía presentar a cónsul, porque había ganado un juicio contra un pretor y entonces tenía ya el cargo de pretor, se pudo presentar directamente a cónsul. Y claro, eso, los influyentes dijeron, pues vamos a votar a este paleto, que total, macho, ya le podremos manejar. Y a Catilina no, porque nos va de aquí a desfondar todo, la crisis, el dinero, esas cosas, las propiedades. Y al final ganó Cicerón, como era lógico, las elecciones. Entonces, no hace falta que me lo preguntes a mí, yo le pregunto a la gente, ¿quién tiene? Todos los políticos que se presentan tienen mala fama. ¿Cuál es el que menos mala la tiene? Pues el que mejor sale en las encuestas. Ya veremos a ver si gana o no. Pero es así. O sea, quiero decir, no hay... cuando dicen lo de la valoración de los políticos en las encuestas, eso es ¿quién te cae peor? Al fin y al cabo. Entonces, pues no sé, o sea, de todas formas, le recomendaría a los políticos que dejaran de ir a la tele todos los días, porque cuanto más les vemos, más se les ve el cartón. Entonces, sobre todo a los que van
En fin, vamos a mantener la neutralidad de la sala. Paco, has hablado de... Realmente, yo ahí sí que estoy de acuerdo contigo, por otras veces que hemos hablado del tema, el tema de la promiscuidad romana, o sea, Sodoma, Gomorra, Babilonia, Roma, orgías constantes. Has puesto un paralelismo con Ibiza. Sí. Todo eso es mentira, ¿verdad? Digamos que cada quien hacía lo que podía, pero sigue siendo un poco como ahora. Lo que pasa es que Hollywood nos ha vendido la orgía constante y continua, pero, por ejemplo, las leyes sexuales, las leyes de Augusto sobre temas de escarceos sexuales variados, adulterio, etcétera, etcétera, eran muchísimo más restrictivas que las nuestras. O sea, de hecho, el sexo consentido, por el hecho de ser consentido, no era legal. Para que fuera legal, el sexo solo podía ser o dentro del matrimonio, o con tus esclavos o tus esclavas, da igual el número, o con prostitutas. Ya está. El resto, o sea, me voy al circo y me ligo a una chica, no, está prohibido. Eso es adulterio. Y la pena de adulterio es que te quiten la ciudadanía, te quiten todos tus bienes y te expulsen del imperio. O sea, una gilipollez. Entonces, ¿que eso acabó con el amor? Pues no, evidentemente no. Ovidio, justo en esa época, se pone a escribir un libro que se llama El arte de amar, que es un manual de cómo tienen que hacer las mujeres casadas para poder ligar. También los chicos, pero sobre todo las mujeres casadas. Entonces, al final al muchacho pues le terminaron exiliando. Augusto dijo, macho, es que estoy aquí intentando que la gente se mantenga en su redil y tú me estás aquí alborotando al tinglao. Y tan alborotando que Julia, la hija de Augusto, tuvo un lío con Julio Antonio. ¿Julio Antonio? Julio Antonio, hijo de Marco Antonio, el enemigo de Augusto. Entonces, les pillaron y Augusto dijo, bueno, pues aquí vamos a tener que hacer un ejemplo. Tú te suicidas y a ti te exilio. Timarine se exilió, obviamente, ella, y a él le suicidaron. ¿O se suicidó? No lo sabemos. Creo que se cayó por las escaleras mientras llevaba una carga de puñales que se clavaron casualmente 74 veces, las 74 veces en él. Y entonces, a la chica, a Julia, en vez de disimular y no sé qué, no, la mandó a Pandataria, exiliada a una isla ridícula. Y entonces, pues la gente empezó a decir, hombre, pero es que esto no puede ser. O sea, Julia, que es la princesa del amor, es como la princesa del pueblo, es como nuestra Lady Di. ¿Por qué la habéis exiliado? Entonces empezó la gente a protestar y llegó a haber manifestaciones reales de gente que decía que vuelva Julia, que vuelva la princesa y tal. Y una vez incluso increparon a Augusto, estaba él en el teatro viendo cualquier cosa de Lisistrata o alguna de estas, y le dijeron, y un tío se dio la vuelta y dijo, ¡que vuelva la princesa! Y entonces Augusto se puso así muy, como el praeco de la serie, muy digno, y dijo, Julia volverá cuando el agua se junte con el fuego. Ah, muy bien. Entonces, esa noche, la manifestación, fueron a la orilla del Tíber con antorchas que arrojaron al río. No volvió Julia, spoiler. Pero le hicieron la puñeta a Augusto más de la cuenta. Y obviamente, pues al campo no se le pueden poner vallas. Y obviamente, pues la gente en Roma, aunque estuviera prohibido, hacían lo que buenamente podían, pues como hemos hecho siempre. Como decía John Lennon, whatever gets you through the night, que en latín quiere decir lo que te lleve por la noche. Lo que quieras. ¿Me dejas que tire un poco para el Centinela? Hombre, deberías. A ver, venga, cuéntanos esas historias que parece ser que son chismes, o no, fíjate, porque me he leído alguna, que tiene 5 libros sobre romanos. Entonces, en alguno de ellos pones muchísimo énfasis en el tema de fantasmas y fenómenos paranormales en la antigua Roma. Momento Centinela. ¿Qué? ¿Mito? ¿Realidad? ¿No me vas a decir tú a mí que ya había un coetáneo de Iker Jiménez hace 2000 años?
Sí, claro. Plinio el Joven hace una carta en la que le pregunta a un amigo suyo, dice, a tu modo de entender, ¿los fantasmas existen, tienen sustancia y cuerpo y pueden comunicarse con nosotros? Me gustaría que me contestaras a esto. No esto, le dice Plinio. El caso es que, quiero decir, obviamente los romanos no es que tuvieran fantasmas, es que los romanos vivían en un mundo que estaba animado, en el sentido de que tenía ánima, alma, esto lo hemos hablado a veces. Todo está vivo, o sea, la familia es como un árbol, es la parte que está por encima de la tierra, la que vemos, y está verde, por decirlo de algún modo, y hay una parte que está por debajo de la tierra, que son las raíces, que no las vemos, pero que son parte de la familia. De hecho, cuando moría alguien, en su desfile fúnebre se contrataba actores que se vistieran de los antepasados de esa persona para que le acompañaran al entierro, en el entierro de Julia, la hija de Julio, no la hija de Augusto, que todas las chicas se llaman igual, y los chicos también, en Roma. Fue todo el mundo, fue desde Eneas, fue Venus al entierro. Es un poco como lo de en El Señor de los Anillos, cuando se muere el rey Theoden y dice, voy ante mis antepasados, ante los que no tendré vergüenza. Algo así. Entonces, quiero decir, la historia en Roma es que tú tienes que mejorar lo que ha hecho tu padre, tu abuelo, etcétera, etcétera, o igualarlo, por lo menos si eres de las familias guays. Entonces, por eso, entre otras cosas, cuando mueres, toda tu familia te recibe en ese lado de la familia. Esos familiares, cuando dejen de tener nombre y cara y todo lo demás, pasarán a ser manes y otro tipo de diosecillos o númenes que protegen de algún modo a la familia para siempre. Por eso estaban las parentalia, que era una fiesta en las que literalmente se expulsaba a los malos espíritus de la casa mediante un exorcismo, muy tonto, que ir tirando unos frijoles y que se supone que los iba recogiendo el fantasma y tal. Y luego, pues quiero decir, el tema es lo que siempre en todas las películas de miedo hemos visto, lo de hay que tener cuidado con los muertos, o sea, hay que enterrarles según los ritos, porque si no, luego haces una casa encima de un cementerio indio y la de Dios, ahí Amityville. Entonces, un poco es así. Yo creo que los romanos creían en fantasmas un poquito a su manera, o sea, creían que todo estaba vivo de algún modo, sobre todo si tenía palabra. Fíjate que las tumbas se ponen en los caminos para que la gente aburrida vaya leyéndolas y les vaya insuflando vida. De hecho, hay muchas frases en plan, préstame tu voz, ¿sabes? Me llamaba Julio no sé qué y me pasó tal cosa. Es un poco lo de la película de, ¿cómo se llama? La película de Disney de México, Coco. Recuérdame, tal y cual. Pues eso, o sea, quiero decir, ese rollo mexicano viene directamente de Roma, porque al fin y al cabo los mexicanos son romanos de segunda generación, igual que nosotros somos de primera generación, pero romanos somos todos, eso está claro. Con la venia, lleva usted ya una hora casi hablando. Ah, vale. Es que se pasa volando. Yo creo, si a ti no te importa, podíamos pasarle el testigo a nuestros queridos compañeros visitantes y asistentes. Deberíamos, antes de que os aburráis, y podéis preguntar lo que queráis y ya veremos a ver si contestamos o no, porque hay ciertas cosas que lo tenemos vendido a Lola y no podemos contarlo aquí. Así como Pues un valiente. No, pero para que te oigan en el streaming, que por cierto, no les hemos saludado a la gente Vale. que nos Hola, está hola. viendo online. Sí, hola, probando. No, pues eso, una compañera de trabajo pretendiendo ir muy de culta criticaba a otra porque estaba leyendo el Lola o el Semana o lo que fuera. Y yo le dije, bueno, tú te lees con quién se acostaba Enrique VIII y ella se lee con quién se acuesta Juan Carlos I. Exactamente. ¿La diferencia? Ninguna. Ninguna. Oscar Wilde dice que la historia es un chismorreo. Oscar Wilde. Y no vamos a... ¿No? Lo pone en tu libro, página 4. Ahí. Y evidentemente también está un poco lo que decíamos, la gente que dice, no, yo no leo el Hola, yo no leo cotilleos, yo no cotilleo. A ver. Y tú ves Sálvame.
Ya Todos está. cotilleamos. No lo has nombrado tú, ya lo he hecho yo. Claro, todos cotilleamos. O sea, quiero decir, es más, es una forma en la que cuando conoces, por ejemplo, a todos nos ha pasado en trabajo, por seguir de trabajo, de pronto estás en la máquina de café, en la cámara café, ¿no?, de la oficina y no sé qué, y hay una persona de administración que no conoces, pero te pones a hablar. Lo normal es que habléis de una persona que conocéis los dos, que será otro compañero de trabajo ausente, y lo normal es que le pongáis mal. ¿Por qué? Porque así creas un vínculo. Claro, los famosos los hemos inventado para tener gente que conocemos todos. Y entonces, cuando hablas con alguien por primera vez, le dices, hay que ver la Ana esta, ¿cómo se llama? La Ana, la Obregón. Ah, mira, otro que lee Lola. Has caído. Más preguntas, por favor. Le podéis preguntar también a mis compañeros, ¿sí? Don Paco, buenas tardes. Muy buenas tardes. En los cotilleos romanos, ya sé que el libro está Me acabo de basado... acordar que me he olvidado de traerte una cosa. Bueno, que en el libro está basado todo en supuestos cotilleos rosa rosae, como bien está en el título, pero siempre tengo la duda de si en Roma hubo algún cotilleo político o rosa rosae que fuese capaz de hacer caer a un César o a un... ¿Cómo se llaman? Coño, que no Sí, me un sale. emperador, un cónsul. Un emperador, un claro. cónsul, alguna figura relevante de Roma. Pues una buena pregunta, me alegro que me la hagas. Siguiente pregunta, por favor. No, a ver, hubo un poco de todo. Quiero decir, hay el caso de un Escipión que se presentaba, creo que lo he contado también alguna vez, se presentaba para edil. Y entonces, después del discurso en la rostra, estaba saludando a la gente, tal, vótame, tío, no te olvides, tal. No se hacía fotos porque salían muy mal entonces, pero todo lo demás era igual. Saludaba a la gente, tal, y saludó a un tío, y después de saludarle dijo, joder, qué mano tienes tú, tío, más áspera, ¿no? Es que caminas con tus manos. Y el otro, se rió, no pasó nada, pero el tío que estaba al lado dijo, se ha reído de un campesino. Y entonces se ofendió muchísimo y se circuló el rumor de que a Escipión, este niño pijo, no le gustan los campesinos porque se ha reído de uno que trabajaba con las manos. Perdió las elecciones. ¿Y cómo iba a perderlas? Es imposible. Pues las perdí, igual que ahora. Que tengo cuidadín. Pero también hay algún caso de algo más gordo de César y tal, pero vamos. Ese yo creo que es bastante ejemplo de cómo los rumores pueden hacer caer, incluso hace 2000 años, una trayectoria política. También en los juicios había muchos cositas así. Muchos juicios se perdieron por intentar hacerse el gracioso o al revés. Lo digo porque tenemos insignes abogados. Paco, hay en los múltiples libros que has escrito... Acércate un poquito más, que no te van a oír en la... Hay una parte que me ha llamado la atención y es que he descubierto por primera vez quién fue el arquitecto que hizo empezó la arqueología y la aventura de Pompeya. ¿Nos podías aclarar este extremo, por favor? Sí, desde luego. Es una cosa que, curiosamente, en España, que somos los protagonistas, no lo sabemos, no lo estudiamos. Quien empezó las excavaciones en Herculano primero y luego en Pompeya fue el capitán de ingenieros del ejército español y aragonés, don Roque Joaquín de Alcubierre, siguiendo las órdenes de quien entonces era Carlos IV o V de Nápoles, que luego fue Carlos III de España. O sea, quiero decir, todavía ni siquiera se sabía que Pompeya era Pompeya. Herculano sí se sabía un poquito mejor, pero quiero decir, la Reale Academia Hercolanese, que es donde se publicaron los primeros grabados de todo lo que iba apareciendo en Herculano y en Pompeya, se hizo con el patrocinio de Carlos III, que no es casualidad que luego, cuando fue rey de España, implantó un urbanismo en Madrid que ya había conocido en Pompeya. Y desde luego, y toda la Ilustración, el neoclasicismo y todo lo demás, no la Ilustración, pero el neoclasicismo, sin duda, nace a raíz de que don Carlos, nuestro rey, el mejor alcalde, descubriera Pompeya.
No, modero yo. Modera. Modérate, Jorge. Me voy a moderar. Buenas tardes. Buenas tardes. Has mencionado antes la figura de Cleopatra, que no sabemos nada, más que rumores y el cine, etcétera, etcétera. Cleopatra, Julio César, Nerón, todas las películas y series. ¿No crees que si supiéramos la verdad fehacientemente, puede ser que sea menos hermosa que la mentira Sin y duda. que la desechemos? Si un día descubrimos que Cleopatra era fea, gorda, etc., con granos, puede que Sin duda, no nos porque- guste y porque preferimos no a sería- Elizabeth Taylor. Claro, no sería nuestro Tintín, Claro. ¿sabes? No hablaría con la voz que habla nuestro Tintín. Entonces, no sería nuestro Cleopatra. O sea, que Cleopatra es... Cleopatra, los famosos de hace 2000 años, que eran famosos de verdad, son figuras pop, como si las hubiera dibujado Andy Warhol. Totalmente. O sea, quiero decir, entonces, son parte de la cultura pop. Julio César tiene, por supuesto, la cadena de pizzerías Little Caesar, hay cualquier cosa, o sea, tú a una cosa le pones una corona de laurel y una toga y es Julio César. Yo qué sé, o sea, es... María hizo, por cierto, eso que me estoy acordando, hizo una conferencia buenísima sobre Julio César como marca moderna. María de Antigua Clio, la profesora, futura doctora, aquí está. Y esto, no, pero en serio, es verdad, son figuras pop, entonces son como las hemos creado, como nos las han contado. Y si alguien viniera y nos dijera, no, tío, no es así, es asado. Si alguien nos dice, Nerón era un chaval estupendo y que le gustaba jugar a la petanca y es mentira lo otro, diríamos, pues no me mola. Es, lo de Sinone Vero e ben trovato, ¿sabes? En este caso funciona, es e ben trovato. ¿Y por qué está bien contado? Porque evidentemente, lo que he dicho antes, Suetonio no reconocería su libro porque ha sido corregido y aumentado cada vez. Es como cuando nos cuentan un cotilleo y vamos a, tío, ¿te has enterado de que no sé quién se ha liado con no sé cuántos? Se lo cuentas a alguien y a ese alguien no le interesa mucho, a la siguiente persona que se lo cuentes le vas a añadir algo más. Oye, tío, ¿te has enterado que este se ha liado con el otro y que además, pum? Y entonces, Crece la bola, claro. claro, y crece la bola porque queremos que nos hagan caso. Y para que nos hagan caso a veces tenemos que inventarnos, hola, pasa. A veces tenemos que inventarnos rechuflas, o sea que, sin ninguna duda. Gracias. ¿Por aquí? Yo así una pregunta muy rápida y solo de cotilleos, porque si no de Roma te estaba preguntando 20 horas y te estaba escuchando sin cansarme. Gracias, Tule. ¿Dónde era donde más se cotilleaba? O sea, quiero decir, ¿había peluquerías como ahora? Había peluquerías, sí. Pero se cotilleaba, las chicas solían cortarse más el pelo en casa, con su ornatrix propia o si no, pues con ornatrices que vinieran a casa. Pero los chicos se afeitaban más en barberías y las barberías estaban en la calle. Y los chicos somos unos cotillas, exactamente igual que las chicas. Entonces, en las barberías se cotilleaba muchísimo. O sea, que ahí también somos romanos. Totalmente. Y luego en las termas, en las saunas, en los gimnasios. ¿Cómo no vas a cotillar en el gimnasio? En las apoditeria de los gimnasios. Son los vestuarios. En los vestuarios de los gimnasios. Mira todo lo que presumía y luego no ahí. En fin, esas cosas. Aparecieron cuando la gente ya dejó de ir todas las semanas a la peluquería. Sí, claro. Pero también el problema de los programas del corazón, y en un minuto antes de que Agustín lo diga lo explico, es que las redes sociales han hecho que nosotros tengamos contacto directo con los famosos. Entonces ya, ¿para qué necesito a Jorge Javier o a no sé quién que me cuente no sé qué, de no sé cuántos, si puedo verlo aquí? Y puedo decirle, Ana Obregón, te quiero mucho, y a lo mejor hasta me contesta, ¿sabes? Entonces, quiero decir, ¿para qué necesito un intermediario en la tele que me diga lo que él me quiere decir? Ya lo digo yo. Por eso pero eso no quita que sigamos siendo cotillas. Es más, somos tan cotillas que hemos inventado un mundo paralelo en el que podemos ser cotillas. O sea, imaginaros, hay un capítulo aquí que hablo de un tal Claudio, que no existe, que es un amigo que, que en los años 90 iba por ahí enseñando fotos. Y llevaba un fajo de fotos y primero eran de restaurantes. Y dice, mira, en este restaurante he comido esto, claro, y aquí en este otro tienen servicio a domicilio, claro, y todos decíamos, este tío está tonto, ¿no? Claro, pero es que luego ya empezó a enseñar fotos de chicas que había visto en la playa. Mira, esta me gusta, a esta la estuve siguiendo. Y entonces decía, este tío está muy mal. Entonces, eso es lo que hacemos ahora.
Ahora seguimos a la gente, seguimos. Y para enterarnos de qué suben, de qué han dicho, de qué han dejado de hacer. Y es más, hay gente en las esquinas del metaverso pidiendo likes, por amor de Dios. O sea, porque ahora mismo con cuanta más gente te siga, mejor eres. O sea, ya no es... Así que, quiero decir, hemos conseguido un mundo paralelo en el que podemos ser cotillas. Perdón, Agustín. Moni, también. Hasta nuestros días ha llegado multitud de estatuas, bustos de toda esta gente. Indudablemente es que hacía muchas para que 2000 años después todavía se conserven toda la cantidad que hay. Teniendo en cuenta que se supone que fueron ordenadas destruir. Estas estatuas las vemos de alguna manera, unos están como muy apolíneos, muy guapos, muy bien puestos, etcétera, sobre todo César, Augusto. Pero luego hay multitud de personajes que les vemos, como Séneca, por ejemplo, no es tan guapo, ni cultivan, digamos, su imagen. ¿Qué función verdaderamente, olvidándonos de los grandes personajes, porque todos tenían, hay multitud de estatuas que desconocemos o bustos que desconocemos quiénes son, si no lo pone abajo de alguna manera o escrito? Sí. ¿Qué función tenían, como las fotografías de hoy en día, o mejorar su imagen, o darse más a conocer, o dónde se exhibían esas estatuas de la gente pudiente, porque imagino que serían pudientes. Vale una pasta hacerte una estatua. Pero eran desconocidos muchos, hoy en día para nosotros, a lo mejor en su época eran muy conocidos. ¿Qué función tenían verdaderamente, si se puede saber, esas para que descotillaran? Para que supieran cómo era. Uy, mira qué feo ha salido, mira qué gordo. Eso, es muy curioso que Mary Beard hizo un documental sobre la ancianidad en la antigüedad y se olvida de todas las estatuas que hay de ancianos y de ancianas romanas. Porque sobre todo en la parte final de la República, etcétera, etcétera, hubo un naturalismo en las estatuas. Estaba en lo que eran los salones de la casa, los atrios, es donde se colgaban las imágenes que originalmente eran estatuas de cera, máscaras mortuorias, de aquellas personas de tu familia que hubieran llegado a ser cónsules. Entonces, cuantas más tuvieran, esas máscaras son las que se ponían luego los actores de los que hablábamos en el desfile fúnebre, que por cierto... creo que fue Vespasiano, un actor vestido de Vespasiano siguió a su funeral. Este tío era muy tacaño, era tacañísimo, tenía fama de tacaño. Entonces un tío se disfrazó de él en su funeral y iba detrás del féretro y todo lo demás diciendo, ¿pero esto cuánto ha costado? ¿Pero esto cuánto ha costado? Y uno le dijo, ya se dio la vuelta y dijo, 200.000 sestercios. Y dice, ¿estáis locos? ¡Tiradme al río ya, joder! Y la gente se reía y lo entendía. O sea, y era el emperador recién muerto. O sea, bueno, en fin. El caso es que a partir de estas imágenes, o sea, quiero decir, como la gente que tenía antepasados famosos, antepasados que hubieran sido elegidos por sus conciudadanos para un cargo público, esos podían tener estatuas. Pero el resto de la gente en principio no. Pero claro, si tienes la pasta suficiente... Quiero tener una estatua. Séneca estaba forrado. Séneca pagaba, se calcula que el 10%, se calcula, puede que no, pero el 10% de los impuestos que pagaban los ciudadanos romanos, los pagaba él. O sea que muy estoico y mucho, lo que escribía era una cosa, pero lo que hacía era otra totalmente distinta. Ah, te digo. Gabriel. Querido Paco, ¿cuánto te ha influido el maestro Indro Montanelli? Mucho. La verdad es que todo, o sea, yo creo que somos la suma de todos los libros que hemos leído y desde luego Montanelli y bueno, y todos, hasta Graves, evidentemente, o sea, van construyendo esa Roma que decía Jorge, esa Roma ficticia a lo mejor, pero que es una Roma en la que nos sentimos cómodos, ¿no? Desde luego, Montanelli fue de los primeros que se dieron cuenta que había un filón por descubrir de la Roma que no está escondida, de la Roma que no hay que desenterrar, de la Roma que compartimos, que estamos hablando, el libro está escrito en alfabeto latino, que es el alfabeto que seguimos usando desde que éramos romanos, hace 2000 años. Hemos añadido alguna letra, ahora hay minúsculas y mayúsculas, las separamos, no sé qué, pero son las mismas letras que usábamos hace 2000 años. Entonces, ese tipo de cosas, de detalles de nuestra vida cotidiana que son exactamente iguales ahora que entonces, son los que
creo que hacen mucho más cercana la historia y más divertida, porque al final lo que alguna vez he dicho, que es que en Pompeya tienes que tener cuidado porque te puedes encontrar contigo en la vuelta de la esquina y a lo mejor aquí también te puedes encontrar. Por aquí tenemos unos legionarios que ahora les veis de civil, pero todos sabemos que son milites y en cualquier momento te pueden sacar el gladio y montar aquí una escabechina que para qué. Así que, en fin. ¿Cómo vais, don Luis Carlos? Paco, la pregunta sería, ¿se conoce, sea un caso real o sea una leyenda, alguna circunstancia en la que un prohombre, digamos, pues, desde un emperador, un cónsul, un senador, haya utilizado el rumor de forma intencionada, creando de alguna manera o con la intención de crear opinión o incluso de alguna manera lo que llamamos hoy día fake news para de alguna manera urdir, en definitiva, un tipo de actuación y justificar en su caso? Puede ser que la famosa conjuración de Catilina no fuera tanto. Puede ser que Cicerón empujara un poquito a Catilina a irse al monte a base de día tras día en el Senado hacer discursos contra él y diciéndole que tú lo que quieres es levantarte contra la República y que tú lo que quieres es no sé qué, y al final dijo, pues tío, pues que te den, y me voy y la lío. Puede ser. Desde luego, sí, evidentemente, los candidatos republicanos o los candidatos en la República Romana se decían cosas que harían sonrojarse a un camionero borracho en un burdel. O sea, se decían unas cosas unos a otros que aquí no se nos ocurriría jamás. O sea, yo qué sé, es un poco que, aparte, todo el mundo lo entendía así. O sea, todo el mundo entendía que tú tenías que denostar a tu candidato opositor haciendo ver que no era capaz de controlarse sexualmente y que si no es capaz de controlar su sexo, ¿cómo va a controlar Roma? Entonces, eso todo el mundo lo entendía. Entonces, el ser un mujeriego, por ejemplo, podía ser, o el que te llamaran mujeriego, estaba tan mal visto como si te llamaran pederasta en un momento dado. Y de ahí para arriba, o sea, decían unas cosas, de verdad, que las he omitido en el libro para poderlo hacer para todos los públicos. Paco, has nombrado a Graves como referente. ¿Tú qué opinas de los que sueltan las lindezas sobre Graves, que, por ejemplo, lo he leído hace poco en Lo País, que es el Tezanos de la historia de Roma? Hombre, yo qué sé, ya le gustaría al que dijo eso, a mí y a mí 1000 veces, escribir un libro como Yo Claudio o como Claudio el Dios. O sea, quiero decir, son libros, son una maravilla, son ficción. Es que tenemos que entender que sí, bueno, pero tenemos el cuento, pues sin entrar en polémica, tenemos el cuento de JJ Benítez que nos va a arrastrar y nos lo vamos a tener que tragar hasta que nos llegue a la tumba. Claro que Robert Graves es un excelente escritor y lo que ha hecho no tiene parangón, pero claro, si es un Tezanos, no es un Tezanos, tergiversando la realidad, estoy preguntando, ¿eh? Claro, no, yo creo que no es un Tezanos, es que quiero decir, Tezanos se supone que opina o que hace encuestas sobre la realidad y dice que la realidad es otra. Eso es un problema, puede que sea malversación, prevaricación, no lo sé, no tengo idea. Desde luego, es muy raro que tú digas una cosa que se supone una película de realidad y no coincida con ninguna otra película de la realidad. En cambio, Robert Graves lo que hace es ficción. Él dice que se le apareció Claudio una noche que le estaba traduciendo a Suetonio y Claudio le dijo, tienes que escribir mi historia. Y entonces, pues claro, pues ¿cómo escribes la historia de Claudio? Pues te la inventas, porque no está escrita. Entonces, bueno, pues sacas un poquito de Suetonio, un poquito aquí, no sé qué, te inventas una historia. Es ficción, es como la Caperucita Roja. Entonces tú no puedes decir que no sé quién escribió la Caperucita Roja, los hermanos Grimm, quien sea, da igual, no puedes decir, es que la Caperucita Roja no es real. Tronco, es que es la Caperucita Roja, es que no tiene por qué ser real. Yo, Claudio, no tiene por qué ser real. No puedes comparar. No, en absoluto. Me parece. Entonces, cuando se habla de novela histórica y de series de televisión histórica como Yo, Claudio, ¿está mal catalogada? No, Robert Graves está muy bien catalogado como novela histórica, pero es novela histórica. Igual que pasa pues con todo, con, yo qué sé, Gladiator. Una película ahistórica, pero que me entretiene. A mí me ha entretenido mucho. ¿Ves Roma? Joder, cómo mola. Eso, claro.
no sé, y porque salían italianos, ya no. Terence Hill y Bud Spencer, no sé, es que las tortas no las daban de verdad. Joder, pues a la mierda las películas. No, hombre, no, claro, o sea, es... Eso, hay que entretenerse, claro, es ficción. Cómo me gusta calentarte. Ay, madre, en el buen sentido, ¿eh? Por favor, si esto lo está grabando. Hey. Sí, aquí. Bueno, primero enhorabuena, porque lo Gracias. que ha dicho Carlos, nada más comenzar de quiero que la gente compre el libro y después lo lea, pues aquí yo ya estoy deseando comprarlo y leerlo, porque me gusta el salseo. Gracias. Es así, lo reconozco, hombre, lo digo. Bien, bien. Y creo que además va a ser un libro con mucho potencial para regalar a amigas, la verdad. Y entonces mi pregunta aquí iba, porque hemos estado hablando de políticos, todo eso, figuras importantes. ¿Qué pasaba con el servicio, con los esclavos, que estaban ahí metidos en el meollo del asunto y se enteraban de todo? ¿Cómo hacían? ¿Cotilleaban seguro? Muchísimo. ¿En el mercado? O, que entiendo que habría esclavos no contentos con sus señores y que aprovecharían esas informaciones para poder vengarse de alguna manera. Sí, hay una cita, es que no me acuerdo de quién es y no la voy a buscar para no perder tiempo, pero que es un escritor clásico romano que dice no se puede guardar un secreto de ricos. Si no hablaran los esclavos, hablarían las piedras. Quiero decir, evidentemente, todo se hacía delante de los esclavos porque a los esclavos no se les consideraba personas. A partir de ahí, pero sí son personas. Entonces luego cuando se juntan hablan y evidentemente si estás hablando de algo que es tan interesante que hace que alguien te invite a un vino, si es un vino manchego mejor, pues evidentemente los esclavos eran, digamos, la primera forma en la que lo que se supone que es lo que pasa en casa se queda en casa, en el caso romano no ocurría, salvo que mataras a tu esclavo. Don Manuel. Enhorabuena Gracias. por esta charla aquí con Carlos y genial todo. Te iba a preguntar, Paco, se suele decir que los romanos somos romanos y somos a veces menos imitadores de los griegos. Entonces, en este caso, ¿también seríamos menos imitadores o hubiéramos mejorado también el salseo que ya tenían los griegos? ¿O tienes algún referente, algo que nos puedas aportar sobre ello? Los griegos, fíjate, Platón decía, las relaciones románticas en Atenas son complicadas. Lo decía Platón, son complicadas como con el perfil, estás en una relación, es complicado. Pues eso, eso decía Platón, que es un tío serio y tal, ¿no? Entonces, los griegos eran unos cotillazas enormes, sobre todo por una sencilla razón, porque a diferencia de los romanos convivían menos con sus mujeres, con sus mujeres como iguales, porque evidentemente cuando se juntaban en sus simposiums y todo esto a ponerse hasta arriba de vino y de lo que tomen ahí, uso y tal, ahí invitaban solo a etairas, pero claro, o etarias, pero esas también se dedicaban a la vez a luego difundir por ahí otro tipo de cotilleos. Es muy curioso que casi todas las estatuas de Venus que tenemos son retratos de prostitutas de Atenas y alrededores, o de Milos, ¿sabes? Es una cosa que te pones a pensarlo y dices, hombre, hay unos versos de Quevedo que habla precisamente de cómo una prostituta de Atenas hizo una Afrodita de oro para que la gente tuviera que adorarla porque era de oro y porque era lo único que adoraba la gente, y adorarla porque era Afrodita, una diosa. Y creo que esa misma es la que le escribió a uno, le dijo, dice, decídete, ¿a quién quieres más? ¿A tu dinero o a mí? Dice, si me quieres a mí, mándame 200 denarios. Y ya está. O sea, que la chica era así de directa. Pero sí, cotilleos en Grecia... no aprendimos a ser cotillas de ellos porque ya lo éramos, pero los griegos eran muy cotillas. Demóstenes se quejaba de que sus contrincantes políticos esparcen rumores malísimos sobre él, como que no le gustan los chicos y cosas así. En ese caso, en Atenas, los chicos pequeños me refiero, en Atenas eso era terrible. Hora y media. Chicos, pues yo creo que es que revisir ya, ¿no? A ver, la última. Son algunas famosas últimas palabras. ¿Ahí? En fin,
Pues como yo soy el que más ha hablado, voy a terminar antes yo y luego ya. Otra vez agradeciendo, esta vez sí, a la gente que nos ha seguido por streaming. Veáis esto ahora en directo cuando os estéis viendo. Y evidentemente a esta magnífica casa en la que estamos, que ojalá que nos juntemos aquí todos otra vez pronto o tarde, pero que nos juntemos aquí, que es una maravilla estar en un sitio tan histórico y a la vez yo creo que es bastante neoclásico aquí entre nosotros, aunque sean muy barrocas las escaleras y todo lo demás, la biblioteca es una maravilla y tienen hasta gimnasio. O sea, quiero decir, este es el sueño de un romano, ¿sabes? Contarlo. Y hay un restaurante, bueno, hay varios restaurantes, pero son todos buenísimos. Muy famoso el del chef Paco Roncero. Quiero decir, no os perdáis este sitio, porque aparte de traer gentuza como yo a hablar de su libro, hacen un montón de actividades culturales y yo creo que son un foco en Madrid. Así que pues verdaderamente es un honor estar aquí y es un honor estar con vosotros. Y pues eso, que muchas gracias, amigos. Yo os aplaudo. Don Carlos. Pues... ¿Te ha gustado o no? Sí. Me ha gustado muchísimo. No sé, a la gente le ha dado por pedir que presente sus libros y no saben, todavía no se han dado cuenta a lo que se arriesgan. Hoy no te he montado ninguna avería, pero porque eres tú y hemos estado a punto. Ha sido un auténtico placer estar aquí. Me encanta hacerlo cuando se presentan cosas de categoría y no solo esta crónica Rosa Rosae de Paco, sino sus 4 libros anteriores dedicados a Roma, que les espero en el Centenario del Misterio y muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, don Ángel, gracias, Paco, y por mi parte, podéis ir en paz. Bueno, pues muchas gracias, Paco y Carlos. Ha sido una presentación de un libro que de verdad no es habitual. Creo que tiene muchas cosas que no encontraremos fácilmente y por lo tanto creo que merecerá la pena leerlo. Y bueno, gracias por la publicidad sobre el casino. La verdad que estamos abiertos. Es un centro muy acogedor, muy estupendo y estamos abiertos a aquellas personas que quieran pues bueno, incorporarse como socios. Hay que pasar un proceso de una serie de entrevistas y charlas, pero estaremos encantados. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.